buenas tardes. Espero que todos gocen de cabal salud. Agradezco su confianza y participación en el IESD School of Management. La tormenta que enfrentamos nos puede hacer más fuertes y eso requiere una gestión adecuada y un cambio de mentalidad durante la misma. Esta crisis presenta enormes retos. Requiere de entender y aceptar lo que estamos experimentando durante esta desafiante temporada y encontrar la manera de lidiar con el miedo, la frustración y el estrés. Demanda además jugar con maestría las fuerzas que operan dentro de nosotros mismos, es decir, el juego interno, y las fuerzas y eventos que no podemos controlar, el juego externo. El ejercer un liderazgo positivo y realista nos permitirá conducir a las organizaciones para salir airosos de la tormenta. Hemos superado crisis anteriores y lo haremos una vez más. El mundo como lo conocemos no será igual. Este cambio de época se manifiesta de manera dinámica, plena y radical, con alta volatilidad e incertidumbre. Por eso el IESD presenta un innovador programa de estrategia, planeación y ejecución. Los invitamos a ti y a tu equipo directivo a replantear tu estrategia, pues todo el entorno cambió. El programa Plex cuenta con un potente equipo de profesores e inicia en mayo. Pide informes al IESD. Para iniciar la participación de esta tarde, agradezco al doctor Juan Pablo Aranda su amable ponencia. Estamos a punto de iniciar el webinar. Bienvenidos. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Espero que todo el mundo me escuche. Gracias por acompañarnos en estas épocas que son particularmente complicadas, no solamente para la ciudad, para el país y para el mundo. Antes de empezar, me pidieron, digamos, dado que estamos en una situación extraordinaria, darles una pequeña semblanza de un servidor. Yo soy Juan Pablo Aranda, soy profesor investigador de la UPAEP. Mi experiencia, digamos, mi formación académica, soy politólogo por el ITAM, maestro y doctor también en ciencia política por la Universidad de Toronto, y mi interés es teoría política, hago filosofía de la democracia. Mi interés particularmente viene en temas de teología política, me interesa discursos radicales, populismo, uso de discurso religioso en democracia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en lo profesional trabajé en el que antes era el IFE, prácticamente esa fue toda mi trayectoria profesional en el mundo de la política. Entonces, entrando al tema, si me lo permiten, la manera como he estructurado esta charla es que corre alrededor de 50 minutos. La primera parte, la idea es de manera muy rápida, simplemente analizar lo que ya todos sabemos. Me parece que si tienen, digamos, los mismos problemas de obsesividad como yo, todo el día nos despertamos tratando de ver cómo está el país, cómo está el mundo, cuáles son los números, el precio del barril, etcétera. Entonces, me parece que no es tan necesario en una época donde nos saturan de información, repetir esa misma información. Entonces, simplemente voy a tratar de ir como muy rápido, dando los principales notas, y después de eso me gustaría ya entrar al tema, digamos, del que quiero platicar el día de hoy, que es cómo podemos imaginar el mundo políticamente después de lo que nos está pasando. ¿Cuáles son algunas de las voces? Me voy a centrar específicamente en un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que ha estado muy participativo en los medios y realmente ha recibido una cantidad de críticas brutal. Me interesa recuperar su pensamiento, creo que nos puede ayudar bastante. Y después de eso, simplemente concentrarme ya en la última parte de la charla en esbozar algunos escenarios que simplemente, digamos, es tratar de poner un poco la imaginación a pensar. No necesariamente, digamos, no hay forma, digamos, de prever casi con números. Pero bueno, es intentar dar algunos escenarios de qué es lo que podemos esperar en un futuro, ¿no? Y en el futuro estamos hablando de unos meses, ¿no? Dependiendo de cómo se dé esta pandemia, ¿no? Entonces, si me permiten iniciar, ¿no?
déjenme empezar con lo que todos sabemos, ¿no? Esta es la curva, ¿no? La curva de que de nuevo todo el mundo hemos visto, ¿no? El crecimiento de los casos, traemos un porcentaje ya de 5%. En China, cuando empezó, estábamos más o menos en el 2-3%, y de ahí se ha estado elevando, particularmente desde que Italia y España entraron, que traen porcentajes de 11, 8, ¿no? Estados Unidos se metió como el país ya con mayor número de casos que trae, pero el porcentaje de mortalidad sigue más o menos en 2%, ¿no? Entonces, México particularmente, nuestro país sigue más o menos en la ruta de 2.5, 2.6%. El gran problema, como siempre, es la pregunta sobre si estamos calculando, si estamos midiendo adecuadamente, si tenemos efectivamente todos los casos medidos, ¿no? Y eso no es una pregunta solamente para México, eso es importante. Ahorita, como vamos a ver, es una pregunta que en general estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los medios nos están diciendo, ¿no? Una de las declaraciones más emblemáticas, me parece, es la que dijo Angela Merkel, que desde mi perspectiva es la política más importante demócrata. En la actualidad, ¿no? Dices, el coronavirus es el gran reto de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el sentido de, y eso es importante, la manera de entender la pandemia no es solamente un tema, por ejemplo, de vidas. Una de las grandes discusiones es, mucha gente dice, bueno, no tanta gente está muriendo, pero la pandemia, digamos, lo que está amenazando es un poco el orden mundial, ¿no? Es un tema económico, es un tema de los mercados, es un tema político, es un tema de someter a la gente, de obligarla a estar en casa, etcétera, etcétera. Es un problema mucho más complejo, ¿no? De la misma manera tenemos, por ejemplo, a Trump, que me parece que ayer dijo que el cálculo estaba entre 100,000 y 250,000 víctimas en Estados Unidos, lo cual es altísimo, considerando que China lo detuvo más o menos en 3,000. Trump lanzó ese número apenas, ¿no? De la misma manera, bueno, Italia tiene la mayor de las crisis hoy en día, España le sigue, y hay, digamos, han crecido, por ejemplo, ese tema de teorías de la conspiración, ¿no? Que algunos en China, por ejemplo, piensan que fueron en Estados Unidos los que crearon el coronavirus para molestar, digamos, en esta guerra de aranceles que habíamos estado viendo entre Estados Unidos y China, ¿no? Se están echando la bolita de quién creó el coronavirus para desestabilizar los mercados y quedarse con la hegemonía, ¿no? Que a final de cuentas lo que estamos luchando hoy en día es, lo que estamos viendo es la lucha, digamos, por el alma del mundo, por ver quién va a ser el hegemón, ¿no? Lo más probable es que vamos a transitar ya no a un mundo con un solo hegemón, que de hecho tuvo muy poco tiempo, desde el 89 con la queda del muro de Berlín, sino que vamos a tener un mundo, y ya lo estamos viviendo, digamos, con varios, digamos, focos de poder, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, en el mundo, en primer lugar, estamos viendo una opacidad tremenda en los datos. Ahí, por ejemplo, hay una nota que sacó El País, una investigación del País, en lo que dice cada país cuenta sus muertos a su manera y ninguno lo hace bien, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuántos muertos realmente hay? ¿Cuántos enfermos realmente hay? ¿Cuáles son las medidas que se están haciendo? Hay total opacidad en ese sentido. No hay una articulación de los países y eso es interesante. En un mundo que ya imaginábamos globalizado, completamente unido en telecomunicaciones, etcétera, lo que estamos viendo es que cada país hace lo que puede, como puede, da los datos a su manera, pero de nuevo, y esa nota del País me parece bastante interesante porque lo que muestra es precisamente que estamos perdiendo, ¿no? Este sistema global en la cual la cooperación, ¿no? Y cierto nivel, digamos, de amistad entre los países permite ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, desde que inició la pandemia, ha habido toda una cantidad de preguntas sobre por qué China no lo dijo, sobre por qué esperó tanto para avisar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos opacidad, vemos una falta increíble de cooperación entre los países y vemos descoordinación. No hay realmente eso. Y eso no es más que una continuación de algo que ya estábamos viendo, ¿no? Llevábamos ya tiempo viendo el sistema, el entramado internacional resquebrajándose, ¿no? Después de la caída de las Torres Gemelas, que de hecho nos vamos a referir al rato sobre eso, lo que vemos es que las instituciones internacionales, los organismos internacionales, la ONU, el Fondo Monetario, empiezan a perder, digamos, el escenario y se empiezan a ver relegados. Estados Unidos ataca
realiza una guerra contra Irak sin pedir permiso, ¿no? Y varios países lo siguen, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es, me parece, la misma crisis del sistema internacional que ya veníamos viendo, ¿no? Eso, digamos, por el lado internacional. En el lado de nuestro país, cuando observamos lo que está pasando con nuestro país, digamos que el escenario es distinto, ¿no? Cada país ha tenido, digamos, sus propias... su propia forma de confrontar el problema. Pero nuestro país ha sido particularmente interesante, por no encontrar una mejor palabra quizá. Me parece que una de las frases que inauguran el periodo de la pandemia es el presidente diciendo hay que abrazarse, no pasa nada, ¿no? Y esa fue su retórica durante varios días, en la cual se dedicó, digamos, a minimizar el problema, a decir aquí no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Incluso, digamos, a ocuparse en otros problemas, ¿no? En una actitud bastante similar, igualmente reprochable, como lo que pasó, por ejemplo, con el tema de el asesinato de los estudiantes aquí en Puebla, o el movimiento de las mujeres y toda esta, digamos, ebullición social que vimos. La respuesta de las autoridades ha sido más bien hacerlo de lado y concentrarse, por ejemplo, en el caso del presidente, en el avión presidencial, ¿no? Eso que fue su tema durante varios meses. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? El gobernador Barbosa, por su parte, también dijo que el coronavirus es solamente es algo que solamente le puede dar a los pobres, perdón, a los ricos. Los pobres son inmunes, lo cual es un acto de responsabilidad garrafal, ¿no? Especialmente darle esa información a gente vulnerable, a gente que no tiene acceso necesariamente a información de buena fuente, a una educación suficiente para, digamos, discriminar lo que es un comentario responsable de esto. Entonces, pero, digamos, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Lo primero que vimos fue una responsabilidad brutal de parte de las autoridades. Después de eso, digamos, lo que también estamos viendo... bueno, perdón, el subsecretario de Salud también anunció que el presidente no tiene una fuerza de contagio, no tiene una fuerza moral, digamos, con esta retórica de ya no un jefe de Estado, sino, digamos, casi es una figura que se está mitificando, que se trata de mitificar, digamos, y eso, digamos, envuelto en todo este manto, digamos, del discurso de la Cuarta Transformación. No, y lo que vemos es, en primer lugar, también una reacción negativa de parte del presidente hacia los empresarios, ¿no? Lo que estamos viendo es simplemente decir, ustedes se rascan con sus uñas, y por otro lado, digamos, todo el dinero va a ir, y eso lo vamos a ver hacia el final ya de la plática, ¿no? Va a ir hacia el clientelismo, hacia los grupos de la base electoral de Andrés Manuel, y todos los esfuerzos se van a realizar en ese sentido, ¿no? Todos los esfuerzos van a caminar hacia este objetivo, que es precisamente el 2021, ¿no? Digamos, ¿cómo nos ve el mundo? Pues The Guardian sacó una nota. Pues ignora las restricciones impuestas para el coronavirus, ¿no? Y se va a saludar a la mamá del Chapo, ¿no? Los niveles de aprobación del presidente han ido bajando sistemáticamente, han caído en el mejor, digamos, en el más optimista para el caso del presidente de los escenarios. Podríamos estar hablando de 20 puntos que ha perdido, incluso más. Hay algunos que hablan, ¿no? Ya ahorita, digamos, ya trae, digamos, una pérdida que no había caído en sus primeros meses, sin importar lo del aeropuerto, lo de los Levarón, digamos, crisis tras crisis. Hoy en día, digamos, ya se empieza a notar ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos cinismo, un cinismo preocupante en la autoridad, vemos irresponsabilidad, y vemos que la retórica de la confrontación sigue exactamente igual, ¿no? Eso me parece que es un problema, en el sentido, digamos, de que en un país con 50 millones de gente en condición de pobreza, una información mal dada, una información tendenciosa, una información, digamos, más con tintes políticos para confrontarse con ciertos grupos, en lugar de para proteger a esos grupos que son la base electoral, de hecho, del presidente, puede estar poniendo, y de hecho parece que está poniendo en peligro vidas de miles de seres humanos, ¿no? En el mismo sentido, digamos, y solamente para recordar lo que de nuevo todo mundo sabe, y seguramente sabe mejor que yo, bueno, los indicadores se han caído completamente, el precio del barril anda por ahí de los 10 pesos, perdón, de los $10. El
el intercambio, digamos, de divisa peso dólar, de estar por ahí de niveles 18, llegó hasta 25. Hay quien empieza a hablar de que vamos a llegar incluso a 30 pesos por dólar. Entonces, bueno, habrá que ver esto, pero digamos, lo que esto marca es también fuga de capitales, la calidad, digamos, de México como un país que recibe inversión ha estado cayendo. Cada vez tenemos menos confianza, eso lo demuestra las caídas en las calificaciones, en los ratings, en la confianza de los inversionistas, etcétera, etcétera. Y digamos, la consecuencia es que nos augura quizá la crisis económica más fuerte del México moderno, ¿no? O sea, quizá vamos a la caída en el Producto Interno Bruto más desastrosa que hayamos visto, al menos, digamos, en unos 50 años, por ser conservadores, ¿no? Entonces, la situación del país, como lo digo, es fuerte, es difícil, ¿no? Y esto, digamos, de nuevo, estos son los datos que en general todos conocemos, por eso no me quise detener demasiado. Me interesa más, digamos, ir hacia una discusión sobre qué pasa en el futuro, qué va a pasar después, qué es lo que podemos esperar en unos cuantos meses o unos cuantos años, digamos, de la reconfiguración. Lo que todo mundo coincide, y parece que no hay duda sobre esto, es el mundo, digamos, como lo conocemos, va a empezar, digamos, a sufrir algunos cambios. En primer lugar, porque ya nos dimos cuenta que una pandemia, en un mundo tan conectado como el nuestro, es profundamente destructiva, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, porque también se están haciendo movimientos, estamos viviendo movimientos sociales, políticos, económicos, que de nueva cuenta lo que van a tratar de hacer, y eso es lo que cabe esperar en los escenarios, es, digamos, prepararse para lo que viene, ¿no? Prepararse para una pandemia que ya se había anunciado, ¿no? Bill Gates por ahí trae un TED Talk en donde lo sugiere. Hay varios papers de medicina donde se dice no estamos preparados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos una situación compleja en la cual el mundo se está comportando, digamos, hacia falta de cooperación, falta de articulación, falta de una cooperación básica, digamos, en el sentido incluso de los números, de cómo medimos, de cómo trabajamos. Y por otro lado tenemos nuestro país que está enfrentando la peor crisis política y económica de que se tenga memoria en el México democrático, sin duda, ¿no? Y sin duda algunos otros sexenios atrás, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta idea, digamos, la crisis económica, todo mundo me parece que la entendemos el problema, los empresarios sin duda lo entienden mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero digamos, una de las cosas que me parece que a veces no logramos ver o no vemos con tal claridad es precisamente que traemos por otro lado el lado humano, ¿no? Entonces, lo que me voy a meter es un poco la voz de algunos filósofos y de algunos pensadores y cómo eso nos puede ayudar a conceptualizar lo que viene, ¿no? Entonces, Giorgio Agamben es un filósofo italiano, es uno de los grandes, quizá el más importante de los filósofos italianos hoy en día. Es un hombre que se dedica, en particular le fascina estudiar situaciones, digamos, en las cuales la política cae en lo que él llama estados de indeterminación, es decir, en las cuales ya no podemos distinguir, por ejemplo, cuando una persona es un ser humano o ya no es un ser humano, cuando el Estado está aplicando la ley o está entrando en estados de excepción, etcétera, etcétera. Le gustan, digamos, las condiciones límite de la política. Y en ese sentido, él empezó a escribir, y ese es el primer párrafo, empezó a decir, esta pandemia es exagerada, ¿no? Es frenética, es irracional, y digamos que lo único que está buscando es imponer lo que él llama estado de excepción, ¿no? Lo que plantea Agamben, y déjame detenerme unos minutos en esto, es el estado de excepción surge, digamos, en el momento en el cual el soberano tiene la capacidad de suspender la ley para defender la ley. Déjenme explicar este punto. Antiguamente en la Roma, en la República Romana, cuando teníamos un problema interno o externo, digamos, de especial peligro, lo que podíamos, digamos, lo que los romanos hacían era nombrar un dictador. Y este dictador tenía 6 meses en el cargo para resolver, digamos, el conflicto interno, una sedición interna o un conflicto externo que podría ser una invasión, ¿no?
Durante ese tiempo se declaraba un estado de excepción en el sentido de que el dictador podía hacer lo que él quisiera, siempre y cuando no generara nuevas leyes, pero podía realmente hacer lo que él quisiera. Él estaba ya no sujeto a ninguna ley para, de nuevo, enfrentar y resolver la crisis, ¿no? Eso es un estado de excepción. Lo que Agamben está tratando de llamarnos la atención es precisamente al surgimiento cada vez mayor de estados de excepción en el mundo. Es decir, a los momentos en los cuales los gobiernos tienen que dictar medidas de suspensión de garantías individuales, de suspensión, por ejemplo, de derechos humanos básicos, etcétera, etcétera, para, al menos en el discurso, para proteger a una sociedad. Y por eso pongo la foto de las Torres Gemelas, que es el ejemplo paradigmático en Agamben de un estado de excepción. Es decir, en el momento en el que Al-Qaeda destruye las Torres Gemelas, Bush y su gobierno empiezan a aprobar una serie de medidas legislativas, el Freedom Act, para ser más precisos, y en ese documento lo que encontramos es una serie de medidas en las cuales se viola la privacidad de las personas, se viola el debido proceso, se permite el espionaje, se permite una serie de medidas. En la práctica se termina permitiendo la tortura, ¿no? Uno de los temas que más escándalos ha suscitado quizá en Estados Unidos. Entonces lo que empezamos a ver es en el mundo post 9/11, empezamos a ver un mundo cada vez más de excepción, ¿no? Las garantías, los derechos, las libertades que habíamos ganado desde la Revolución Francesa, desde la Revolución Americana, ¿no? 1789 y 1776 respectivamente, lo que empezamos a ver es que cada vez más los estados, digamos, entran a este esquema del estado de excepción. ¿Cuál es el mayor estado de excepción, digamos, o el más famoso antes de, digamos, de ya este mundo contemporáneo? Es el estado nazi. El estado nazi, de hecho, hereda un estado de excepción que se había decretado en la República de Weimar, ¿no? Y el estado nazi es puro estado de excepción. ¿Cuál es el peligro del estado de excepción? El peligro es que todo se vale. El peligro es que tú, digamos, tú como soberano, tú como líder, tú como el jefe, te auto-otorgas el derecho de suspender la ley, para defender el Estado, para defender a la nación. Digamos, y eso te abre una capacidad brutal para lastimar a quien quieras. Entonces, ¿qué es lo que dice Agamben? Agamben le preocupa que la pandemia sea utilizada por los gobiernos para restringir libertades, para restringir movimiento, para someter a las personas, y eso es importante, me parece. El primer elemento que dice es, hay una tendencia a utilizar de nuevo el estado de excepción cada vez más. De nuevo, el gran peligro es, entre más capacidad de estado de excepción tenemos, o le damos al gobierno, más perdemos como ciudadanía nuestra capacidad, digamos, de autorregularnos, de tener derechos humanos, de tener libertades, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado, digamos, en el extremo, ¿no? Que obviamente no estamos llegando a ese extremo, pero en el extremo llegaríamos a un totalitarismo, ¿no? Totalitarismo es, digamos, la excepción ya perfecta, ¿no? En la cual el ciudadano pierde todos sus derechos y se convierte en un apéndice del partido, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ahí es cuando el ciudadano deja de ser ciudadano y se convierte simplemente, ¿no?, en esta tripita, ¿no?, que cuelga del Estado y que depende completamente de él, ¿no? Esa es la preocupación central de Agamben. Entonces Agamben reacciona con virulencia ante la pandemia, se burla, ¿no? Dice, es frenética, es irracional, es completamente infundada, y dice, ¿qué estamos haciendo? Es, de nuevo, estado de excepción, y por otro lado, dice, hay un estado constante de miedo, ¿no? Que, digamos, el problema del miedo, y eso lo vamos a ver en un par de diapositivas, y eso es para mí el centro de esta plática, es en el momento en el que cedemos al miedo, es el momento en el cual la democracia desaparece. El miedo, y eso históricamente ha sido una constante, la lectura de la historia nos muestra esto, el gran problema es el miedo. Y eso es lo que dice Agamben. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Después de que saca este artículo, minimizando y ridiculizando las medidas que Italia está tomando, esto lo hizo bastante temprano, en febrero, todavía no había el nivel de casos que estábamos viendo. Jean-Luc Nancy, que es uno de sus amigos, es un filósofo francés, lo que dice Nancy, lo dice con toda claridad y digamos que con todo sentido común, dice, bueno,
A Agamben se le olvida un poco las cosas. De repente Agamben olvida, en primer lugar, que el coronavirus mata mucho más que la gripa, ¿no? Es una de las comparaciones que hace Agamben y dice, bueno, pues la gente se muere de gripa, sí, pero no con el mismo nivel de mortalidad que el coronavirus. Y en segundo lugar, dice, y casi se disculpa, por sacar una historia personal, ¿no? Que incumbe a Agamben. Dice, hace algunos años yo tuve que hacerme un trasplante de corazón, ¿no? Y dice, la única persona que me recomendó no hacerla fue Giorgio Agamben, ¿no? Precisamente, digamos, por esta idea que es muy presente en Agamben y que la toma de Foucault, digamos que Michel Foucault fue un filósofo francés de los años 60, son uno de los más grandes que hemos tenido. El argumento de Foucault, digamos, es que hemos pasado, y aquí hago otro pequeño paréntesis, es que hemos pasado, digamos, de la política al biopoder, ¿no? Lo que Foucault dice es, antes, Edad Media, en la Antigüedad, etcétera, etcétera, lo que habíamos tenido era, digamos, el derecho del soberano es el derecho sobre si vive o muere, ¿no? Te puedo matar, el soberano puede matar. Y lo que Foucault llama biopoder es precisamente el derecho del soberano de gobernar los cuerpos, de gobernar la vida. Entonces, lo que Foucault estudia es precisamente el gobierno de los cuerpos, es decir, el gobierno de la salud, el gobierno, digamos, a través de ciertos dispositivos, de lo que él llama dispositivos, cómo determinamos y cómo los gobiernos determinan lo normal y lo anormal, lo saludable y lo enfermo, ¿no? Lo justo y lo injusto. Estas son categorizaciones que todo Estado y que todo gobierno hace. Foucault busca eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que está tratando de mencionar Nancy es precisamente, digamos, esta crisis, ¿no? Y dice, bueno, es que el gran problema de repente de Agamben, y en ese sentido me parece que tiene absoluta razón, hay veces en que los filósofos caen, digamos, en el juego de creer demasiado sus propias teorías. Y me parece que en ese sentido tiene absoluta razón. Giorgio Agamben se equivoca en tratar de ver solamente lo que él estudia, su teoría, que digamos, esto es un sesgo de confirmación, ¿no? En psicología le llaman sesgo de confirmación, en el sentido de, los seres humanos nos gusta, estamos programados para ver, digamos, confirmadas nuestras teorías, ¿no? Eso nos gusta. ¿Por qué? Porque al cerebro humano le gusta el orden. Eso es, digamos, lo que, por ejemplo, la teoría de la Gestalt estudia. La teoría de la Gestalt se basa precisamente en que el ser humano tiende a reconocer patrones, tiende a cerrar figuras, etcétera, 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 ¿no? A los seres humanos nos gusta el orden. Ahora, hay un gran peligro con eso. En el momento en el cual nosotros nos volvemos ya demasiado seguros con nuestras ideas, en general vamos a tender a hacer de lado toda la evidencia que tiende, digamos, a desmentir nuestra teoría y solamente a ver, digamos, con los ojos de la mente, aquella evidencia que lo que hace es confirmarlo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Agamben? Y eso le pasa a muchas personas. De repente nos cerramos en nuestra teoría y lo único que queremos ver es eso, ¿no? Y vemos, digamos, que se ajusta muy bonito. En la realidad no se ajusta bien y eso es lo que dice Jean-Luc Nancy, ¿no? Dice, aun cuando son buenos amigos, dice, Agamben se equivoca. Y Agamben toma este tipo de decisiones a veces irracionales, a veces injustificadas, precisamente por eso, ¿no? Aun cuando, digamos, la potencia intelectual de Agamben, Nancy lo celebra, ¿no? En este respecto, simplemente me gustaría traer también a la mesa a otro no filósofo, es un intelectual público, Mark Lilla, que es un profe, hasta donde recuerdo estaba en la Universidad de Columbia, y Lilla escribe hace unos años un libro magnífico que se llama The Reckless Mind, Intellectuals in Politics. En ese libro lo que trata de explicar es una serie de 5 o 6 capítulos en los cuales narra la historia de ciertos intelectuales y digamos, su incursión dentro de la política. Particularmente destaca, por ejemplo, inicia el libro con la historia de Martin Heidegger, que es el filósofo más importante del siglo XX, que Martin Heidegger, digamos, siendo el más importante, también fue un nazi, ¿no? Y una persona verdaderamente nefasta, un ser humano, digamos, sin ningún tipo de humanidad. Y Heidegger incursiona en la política, se vuelve rector
de una universidad en Alemania y se vuelca su apoyo sobre Hitler, celebra el nazismo, persigue y ataca a algunos judíos, escribe escritos antisemitas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final del libro, Lila lo que menciona es el esfuerzo, el intento, digamos, de Platón en Siracusa, de Platón, este filósofo griego. Él es invitado por el rey de Siracusa a educarlo y a ser, digamos, su asesor político. Y bueno, al final de cuentas, el experimento resulta un desastre, ¿no? La enseñanza que Lila trata de sacar con eso es, el gran problema es, los filósofos ven el ideal. Los filósofos tienden a ver el mundo ideal, el deber ser. Y el problema es que los políticos están obligados no a ver el deber ser, sino el ser. Es decir, los políticos tienen que lidiar con restricciones presupuestales, con restricciones en el sentido de grupos de poder, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil. De nuevo, la crítica a Agamben, ¿cuál es? Es creer demasiado las propias teorías. En este sentido me parece que la crítica a Agamben es completamente justificada. Ahora bien, Agamben vuelve a escribir un poco después. Escribe un artículo que me parece que, digamos, repitiendo sus mismos temas, me parece que de repente logra algunas cosas bien interesantes, ¿no? Lo primero que dice es, el miedo es un muy mal consejero. El miedo destruye comunidades, el miedo no logra eso. Y dice, lo que me preocupa más no es tanto el presente, sino lo que viene después. Y habla, por ejemplo, dice, vamos a cerrar universidades y escuelas y hacer solamente sesiones en línea, ¿no? Vamos a eliminar las reuniones. ¿Por qué? Porque las reuniones pueden generarnos digamos, tensión, esta dificultad un poco, ¿no? Del otro. El otro nos empieza a parecer menos alguien a quien abrazar, alguien a quien saludar, que un posible enemigo, ¿no? Una posible víctima de algún virus, algún portador de enfermedad, etcétera, etcétera. Lo que dice Agamben, y esta es la parte que me parece fundamental, y en la que me quiero detener un poco, ese es precisamente el punto que me parece nodal, que Agamben da en el clavo y que muy pocas personas están logrando ver eso. Es decir, ¿qué viene? Y lo que viene es, quizá, digamos, lo que estamos viendo es un mundo que avanza hacia una crisis democrática sin precedentes. Eso me parece que es la gran enseñanza de Agamben es esa, es la democracia en primer lugar se basa tanto en igualdad como en libertad. Primero la igualdad, luego la libertad. Eso es importante, ¿no? Eso es Alexis de Tocqueville. Pero, ¿no? El punto también es, y eso, Tocqueville, por ejemplo, este gran intelectual que viajó a Estados Unidos en 1830 a estudiar Estados Unidos, ¿no? La naciente democracia moderna, una de las cosas que dice Tocqueville es, la democracia se hace en lo local, la democracia se vive en lo local, en el barrio, en la manzana, ¿no? en el condado, ¿no? En el caso de Estados Unidos. La democracia no es arriba, ¿no? El gobierno de arriba es otra cosa. La democracia se vive abajo. ¿Cómo se vive la democracia allá abajo? La democracia se vive con algo que él llama las mores. Las mores son estas costumbres, o lo que Rousseau llamaba los hábitos del corazón. Es decir, toda comunidad, todas las comunidades tenemos ciertas prácticas lingüísticas, le podríamos llamar, ¿no? Que hacen que podamos convivir mutuamente, ¿no? Pensemos lo más simple, ¿no? Tenemos respeto a los ancianos, ¿no? No solamente vemos en ellos, desgraciadamente esto se va perdiendo, pero no solamente vemos en ellos personas que se han vuelto, digamos, mucho menos eficientes para el trabajo. Tienen muchas otras cosas, digamos, que ofrecer. Entonces, en ese sentido, esto es un amor, ¿no? Es una costumbre, es un hábito que nos permite, digamos, convivir. De la misma manera, podemos decir que hay una serie, digamos, de virtudes, de visiones que permiten que una sociedad conviva, ¿no? Y también hay, digamos, hay vicios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en México la corrupción es un hábito del corazón, digamos, en la política. Es decir, todo mundo es corrupto. Es bien difícil, digamos, salir de estos círculos viciosos. ¿Por qué? Porque es una de las reglas no escritas de la política, ¿no? Y en este sentido, digamos, por ejemplo, también una de las cosas que a mí particularmente cuando trabajaba en el IFE, me molestaba era, particularmente, trabajaba como asesor del coordinador de comunicación social
Y una de las cosas que verdaderamente me costaban más trabajo era precisamente el hecho de decir, tú no te puedes ir hasta que el jefe decida, ¿no? Esto, digamos, no son reglas, pero, digamos, está sobreentendido esto, ¿no? Lo que Tocqueville dice es precisamente, este tipo de reglas son las que hacen a la democracia. La democracia, más que un conjunto de reglas y demás, es una serie, digamos, de hábitos. Y esto, digamos, es una gran diferencia hoy en día, ¿no? Hoy en día me parece que hay dos grandes formas de estudiar la democracia. Los hay, digamos, los científicos sociales duros, ¿no? Que lo que están tratando de ver son reglas, tal cual, leyes, instituciones. Y los que tratamos de ver a la democracia más como un sistema vivo, como un organismo, como algo, digamos, que se mete en la carne de lo social, ¿no? Porque sin esto, a final de cuentas, no funciona. Tú puedes tener un entramado institucional hermoso, como en México en algún momento lo llegamos a tener, ahorita ya empieza a estar desfalcado, pero si no tienes a un pueblo que es democrático, que siente la democracia, que vive la democracia, no sirve para nada. Y eso es lo que hemos estado viviendo en los últimos 30 años, ¿no? Me parece que Agamben da el punto en ese sentido. Eso es lo que encuentra Agamben y me parece que es importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa con una situación de miedo permanente? Esto lo podemos traer, por ejemplo, en su libro La Política, Aristóteles, particularmente es el libro quinto, en el capítulo 11, lo que está describiendo Aristóteles es dándole consejos, digamos, al tirano sobre cómo mantenerse. Y digamos, lo que en realidad está haciendo es explicándole a los ciudadanos cómo se va a comportar el tirano, ¿no? Y lo que dice es, ¿qué es lo que va a hacer el tirano? El tirano va a hacer tres cosas. En primer lugar, te va a empobrecer. Porque los pobres, el gran problema de ser pobre es que no te da tiempo de ser ciudadano. Si estás preocupado por comer, no te da tiempo para ser ciudadano. En segundo lugar, va a sembrar todo el miedo, toda la desconfianza posible, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Con una policía secreta. ¿Cómo lo va a hacer? Sembrando chismes. ¿Cómo lo va a hacer? En el tiempo moderno, con fake news, etcétera, etcétera. Y tercer lugar, va a impedir las asociaciones. ¿Por qué? Porque cuando la gente se asocia, es precisamente cuando tenemos acción política. Eso es lo que me parece importante, ¿no? Entonces, lo que marca Agamben y lo que dice, cuidado con eso, es precisamente, si instauramos un esquema del miedo, y hoy en día la gente está viviendo histeria, es prácticamente imposible vivir la democracia. Lo que tenemos que volver es a recuperar la confianza. La confianza en la persona que está cerca de nosotros, la confianza, digamos, hay que tener cuidado, ¿no? Especialmente en estos tiempos. Pero eso no quita que si no confiamos en el que está al lado de nosotros, no hay democracia, ¿no? Podemos hacer leyes magníficas, pero de nuevo, eso no va a resolver el problema de fondo que se llama cultura cívica, cultura democrática, ¿no? Esa es la parte que me parece fundamental. Y simplemente termino esta sección. Milton Friedman, uno de los grandes neoliberales, de los padres del liberalismo contemporáneo, decía, no existe la libertad política sin libertad económica. ¿No? Hay algunos que han dicho no existe libertad económica sin libertad política. Y en realidad los dos están mal. Hemos visto, digamos, experimentos en el mundo. China es un ejemplo, por ejemplo, de libertad económica sin libertad política. Y hemos visto otros ejemplos donde tenemos, digamos, variaciones de una libertad contra otra. La realidad es, no existe, no es posible tener una libertad republicana, auténticamente republicana, la libertad de los ciudadanos, la libertad a la que se refiere Cicerón, la libertad a la que se refiere Maquiavelo, la libertad a la que se refiere Hannah Arendt, y la libertad que está consagrada, de hecho, en la Constitución, ¿no? Hablamos de que México es una república. Ser república significa que somos ciudadanos, ¿no? Y somos democráticos en el sentido de cómo aplicamos ese republicanismo, ¿no? Eso no se puede si no tenemos tanto libertad económica como libertad política, ¿no? Eso es lo que me parece que es una enseñanza fundamental de Agamben que muy pocos están viendo. Finalmente, ya ahorita le quiero dedicar unos 15 minutos antes de pasar ya a una conversación, si tienen preguntas o lo que sea, a marcar simplemente algunos escenarios de manera muy breve. Obviamente no estoy planteando, digamos, ¿cómo lo puedo poner? Me parece, digamos, que son escenarios basados en sentido común, en lo que muchos están hablando, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, espero que les haga sentido. Si no, digamos, la idea es, de hecho, platicar sobre qué puede pasar, ¿no?
En el ámbito internacional, ¿no? Lo estoy poniendo, digamos, de lo más probable a lo menos probable. ¿Qué es lo que puede pasar? Me parece que lo que vamos a ver es que el populismo con esta pandemia se va a fortalecer. Lo que vamos a ver es que el populismo toma mucho más fuerza. Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, Boris Johnson en Inglaterra, Bolsonaro en Brasil. Todos estos nuevos liderazgos son populistas en el sentido, digamos, ¿qué implica el populismo? No, a veces hablamos mucho de populismo, pero no entendemos exactamente a qué se refiere. La definición, digamos, más simple, al menos que yo he encontrado, dice, el populismo implica, al contrario de la democracia, que lo que dice es, ¿quién es el que manda? Es el pueblo. Ahora, lo que la democracia hace es desactivar al pueblo, sistemáticamente. Es decir, en la democracia moderna nunca vemos al pueblo reunido, ¿no? El pueblo son 110, 150, 200, 300 millones de habitantes. No hay manera de reunirlos juntos. ¿Cómo trabajamos a la democracia? Y es importante, a través de asociaciones. Es a través de la sociedad civil que la ciudadanía hace democracia. No es que la ciudadanía deje de participar, es que hay formas de participar. De manera que el pueblo como tal nunca aparece. Lo que aparece son facciones, pero esas facciones nunca se dan el nombre del pueblo. Lo que pasa en el populismo es precisamente que una cierta facción, es decir, un grupo de la población, ya no el populus, sino lo que en latín llaman plebs, ¿no? Digamos que se da a sí mismo el derecho de decir yo soy el pueblo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, el discurso de Andrés Manuel ha sido, ¿no? Los pobres son los buenos, los traicionados, etcétera, etcétera, y los ricos y la mafia del poder, etcétera, etcétera, son los malos y los traidores, ¿no? Ese es el problema. La democracia se entiende como pluralidad, como diversidad, ¿no? Hay diferentes grupos que lo que están haciendo es tratando de encontrar acuerdos que se logran y luego se rompen, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que llegar, me parece, es eso. Entonces, lo que me parece que vamos a seguir viendo, lo más probable es el recrudecimiento de los populismos, ¿no? Tendencias autoritarias, ¿no? Vamos a ver la retórica de la emergencia, eso, de nuevo, cuenta de Estados Unidos es un ejemplo magnífico. Si pueden, digamos, bajo esta lógica, digamos, de la emergencia, ver el discurso que da Bush ante el Congreso después del 9/11 es fantástico. Además es un discurso lleno de toda una retórica religiosa, ¿no? De nosotros somos la luz y ellos son las tinieblas, que es fantástico en temas, digamos, políticos, ¿no? ¿Qué tipo, digamos, de emergencia vamos a ver? La migración, la salud, la crisis laboral, el cambio climático, todo ese tipo de cosas vamos a empezar a encontrarlas, ¿no? Lo que vamos a ver es el enfrentamiento entre los dos polos va a seguir, no vamos a ver eso, Putin también se va a seguramente subir y vamos a seguir viendo esto, ¿no? Falta de cooperación, gobiernos cada vez más xenófobos, problemas, digamos, en las fronteras, vamos a seguir viendo este tema, ¿no? Como la caravana y todo ese tipo de cosas. El problema, por ejemplo, que tiene África con Europa, ¿no? Del flujo de personas, etc. Ese es un escenario el que me parece más claro. La segunda, podríamos pensar en una recuperación democrática. Hay líderes democráticos, ¿no? Está Merkel, está Trudeau, está Macron. Hay gente que está apostando por políticas más conservadoras, más mesuradas, que me parece que podríamos imaginar, digamos. Podemos imaginar que pierde Trump. Es difícil, me parece que hoy en día la tendencia es que Trump se va a reelegir. Pero en el caso de que perdiera, el Partido Demócrata podría recuperar esas reglas del juego, precisamente las que estábamos hablando, que en un libro que se ha tenido como bastante difusión de Levitsky y Ziblatt, How Democracies Die, lo que dicen es precisamente eso. Lo que Trump destruyó fueron las reglas no escritas de la política. Lo que hizo fue destruir, digamos, que además de todo tiene muchos problemas el sistema político norteamericano, ¿no? Pero bueno, lo que podríamos ver sería quizá este giro democrático, ¿no? Podríamos ver quizá que en algún momento Putin tendrá que salir, quizá. Me parece muy difícil, pero podríamos imaginar algún giro democrático en China. Me parece muy complicado. China es bastante sólido en su sistema autoritario, pero podríamos imaginarlo. Y el tercero, que digamos me parece que es muy poco probable, pero creo que vale la pena imaginarlo al menos como un escenario que vale la pena al menos pensarlo. Podríamos imaginar el cierre de las fronteras, ¿no? La desaparición del orden internacional, que ya hemos visto cómo está siendo erosionado sistemáticamente. Cada vez pesa menos digamos, de Kofi Annan, que fue toda una figura y que estaba en los medios y tenía fuerza y demás.
Hoy en día la ONU pesa cada vez menos, y mucho menos cuando el Consejo de Seguridad está dominado por 2, 3 potencias que tienen poder de veto, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que el entramado de organismos internacionales está perdiendo, está débil, está perdiendo mucho de su fuerza, y podríamos, digamos, ver todo eso, ¿no? Podríamos ver, digamos, como una nueva, un nuevo medioevo en el cual tenemos a los señores feudales gobernando su país. Había una regla ahí en la Edad Media, ¿no? Cuius regio y eius religio, si lo dije bien, ¿no? Que, digamos, era esta regla que inventaron a principios de la modernidad, que era, en mi reino se practica la religión que yo digo, ¿no? De la misma manera podríamos ver, digamos, que cada estado va a tener sus reglas. Se acabó este tema de vigilancia, se acabó la responsabilidad para proteger de la ONU, se acabó este tipo de las intervenciones humanitarias, se acabó todo ese tema, ¿no? Me parece que esta es una versión muy extrema de lo que puede pasar. Yo creo que no vamos a llegar a eso, pero me parece que también valdría la pena al menos imaginar un mundo así, ¿no? Finalmente, en temas de escenarios para nuestro país, de hecho sigue una lógica simétrica. Me parece que México está inserto en la corriente, digamos, internacional, global, no está exento. Lo que está pasando en nuestro país no es una excepcionalidad, es excepcionalmente triste, digamos, el presidente que nos tocó, pero no necesariamente es excepcional, ¿no? El populismo ya está, y la mentalidad populista lleva varias décadas forjándose. ¿Cuál sería el primer escenario? Más de lo mismo, pero peor. Creo que el escenario más probable es, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que AMLO va a superar la crisis, ¿no? Hemos visto que su popularidad baja, pero lo que parece, y al menos lo que los expertos dicen es, Andrés Manuel le va a apostar, va a suspender todas las actividades no importantes, va a sacar dinero donde pueda para mantener el sistema, digamos, de clientelas, los apoyos, los subsidios, de aquí a 2021. ¿Para qué? Para mantener al Congreso. Porque si tiene al Congreso, digamos que nos mantenemos en el mismo modelo brutalmente malo, ¿no? Horrible en el que estamos, ¿no? Entonces, podemos imaginar que Andrés Manuel sale avante de esta pandemia, con todo y todo, manteniendo a su base electoral, y va a seguir desmantelando el orden institucional. Ya lo estado haciendo lo hizo con Derechos Humanos, con Rosario Ibarra Piedra. Después de eso ya empezó con el INE, ¿no? Con el INAI lo va a hacer también, etcétera, etcétera, ¿no? La Suprema Corte por ahí va, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo que las instituciones están perdiendo, digamos, su confianza, su fortaleza, etc. Lo que podemos ver es que eso va a seguir. Ahora, me parece que sí hay una probabilidad de que en las siguientes semanas vamos a ver desobediencia civil, y de hecho cualquiera que sale a la calle, yo esta fue la primera vez que salí hace 2 semanas, una cosa así, y lo que estamos viendo, me parece, es la gente simplemente está desobedeciendo, no está tomándose en serio esta cosa. Circulan por redes sociales, digo, no, seguramente ustedes reciben las mismas que yo, circula, ¿no? Esta idea como de, no es exactamente lo mismo, ¿no? La gente pitorreándose de la pandemia, diciendo aquí no pasa nada. Hay un video magnífico, creo que lo sacó la BBC, sobre los Spring Breakers en Miami, que es terrible. Escuchar los argumentos de los jóvenes en Estados Unidos es verdaderamente alarmante. No es un tema de México. Este tema de la pandemia no existe, bla, bla, no es un tema de México. Esto no lo inventamos nosotros, ¿no? Entonces me parece que lo que podemos ver son oleadas de desobediencia civil. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la desobediencia civil? Me parece que eso depende de qué tanto golpee la pandemia, que me parece que va a pegar bastante fuerte, y qué tan rápido se descompone la economía. Porque, digamos, en el momento en que la gente deje de tener dinero, deje de tener esto, bueno, pues lo que vamos a ver es también al mismo tiempo el recrudecimiento de la violencia, ¿no? En tanto cuanto no haya dinero en los hogares, vamos a ver más saqueos, vamos a ver más violencia, vamos a ver lo mismo que desafortunadamente hemos estado viendo, una guerra que ya ha cobrado una cantidad brutal de víctimas. Me parece que vamos a seguir en esa misma tendencia. ¿Cuál sería, digamos, el ideal, ¿no? El óptimo. Déjenme ir al 3 antes, ¿no? Para concentrarme en el 2 al final.
El 3 es un estado fallido. De nuevo, es muy poco probable que veamos esto, ¿no? Sería, AMLO fracasa, no hay oposición, no hay líderes. Entonces lo que podemos empezar a ver es una descomposición social tal que el narcotráfico quizá no se hace con el poder como tal de las ciudades, pero podría empezar, por ejemplo, a proveer servicios, ¿no? Determinados servicios que la economía, las empresas o el gobierno ya no puede ofrecer. Cosas que pasan, por ejemplo, en Sinaloa y en algunos lugares donde el narco incluso hace carreteras, ¿no? Y pone alumbrado, pone hospitales, no sé. Eso es lo que podríamos empezar a ver, digamos, un estado completamente fallido. Digamos, convertir, digamos, todo el país en lo que está pasando, o lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó en Michoacán hace unos años, lo que está pasando en Chiapas, ¿no? Lo que viene pasando en Guerrero ya desde varios años, ¿no? Estas entidades que cada vez menos están, digamos, bajo el control de las autoridades, ¿no? Me parece que puede pasar eso. El escenario que me interesa discutir, digamos, y eso partiendo, y es importante decir, no estoy diciendo que es un escenario fácil, no estoy diciendo que es un escenario tan probable. Estoy diciendo que es el escenario que desde mi perspectiva es el escenario que tenemos que apostar. ¿Qué es lo que podría pasar? Si Andrés Manuel está débil, eso es evidente, podríamos seguir haciendo esto, podríamos seguir apostándole por reconstruir el sistema institucional. ¿Cómo lo hacemos? Y esto me parece, en esto me quiero detener en los últimos 5 o 10 minutos que tengo, ¿no? Digamos, me parece que lo que hay que imaginar, ¿no? Es a la sociedad civil realmente despertando, que llevamos décadas perdidos, y reorganizando el tejido social. Digamos, hoy en día hablar de clase media, mucha gente se ríe, ¿no? Dice, ya no existe la clase media, bla, bla. Digamos, es cierto, digamos, que el proceso de desigualdad económica lo que está generando es que uno brinca hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y la clase media cada vez es más delgadita. Eso sin duda. Pero la clase media también significa otra cosa. Y de hecho, originalmente la clase media no era un término solamente económico, era un término, de hecho, que tenía que ver con ideas. Las ideas de la clase media, y eso también viene desde Aristóteles, el gran tema de la clase media es que es una clase anti-autoritaria. Tanto los ricos como los pobres, dice Aristóteles, tienen este drive hacia el autoritarismo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que me parece? ¿No? Me parece que las clases medias como clase, lo que pueden hacer es despertar, digamos. ¿Despertar a qué me refiero? Lo que vamos a ver ahorita y lo que estamos viendo ya es, dentro de la histeria social, hay mucha gente, ¿no? Que empieza, y particularmente las universidades, por ejemplo, ¿no? Empezamos a ver, quizá vamos a tener caídas, ¿no? En la matrícula, la gente no va a poder, bla, bla, bla. Me parece que lo que tendríamos que estar pensando hoy en día es cómo reorganizamos a la sociedad civil, las clases medias, y por las clases medias me refiero a la academia, por un lado, las universidades tienen una fuerza brutal, y eso lo vimos en las marchas de hace unas semanas. Podemos ver al empresariado realmente tomando un papel protagónico, que no lo ha tomado, eso también es cierto. El empresariado, digamos, lo que vimos del empresariado, ¿no? Particularmente del alto empresariado, fue que se sentó con Andrés Manuel, ¿no? Le soltó dinero y ya, ¿no? Lo que tendríamos que empezar a ver es realmente una oposición. Tenemos que empezar a pensar de una manera creativa cómo salir de estos problemas, ¿no? Y pongo algunos ejemplos muy simples, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las universidades, ¿no? CONACYT ha dado varias señales ya de que está dispuesto a abandonar a las universidades privadas. Digamos, tenemos el Sistema Nacional de Investigadores que otorga estímulos económicos, ¿no? Me parece que tendríamos que empezar a pensar fuera ya de este mundo y tendríamos que la sociedad civil autoorganizarnos y, digamos, siendo capaces de establecer estándares de calidad, estándares de contratación, una relación, digamos, entre empresas y universidades, a final de cuentas no digamos que solamente respondamos al mercado, porque me parece que esa no es la función de la universidad, pero que sí logremos atender las necesidades específicas de formación que los empresarios están planteando. Y los empresarios también, ¿no? ¿A qué me refiero? Me parece que vamos a empezar a ver necesidad de no solamente organizarnos en el sentido de manifestar nuestro desacuerdo, quizá vamos a tener que empezar a protestar y a protestar de manera más enérgica, ¿no?
con acciones, digamos, estoy imaginando, en 1920, por ejemplo, hubo boicots económicos, boicots económicos contra el gobierno, ¿no? Digamos, tendríamos que empezar a pensar. Mi punto es, el panorama es bastante negro, ¿no? Eso me parece que es ridículo simplemente tratar de imaginar, ¿no?, un mundo bonito cuando el mundo no está bonito. El mundo va hacia una situación bastante mala, ¿no? De hecho, el primer ejercicio, digamos, racional es aceptar que estamos en una situación difícil. La segunda es no solamente clavarnos ahí y decir, ya se acabó, no hay nada que hacer, entonces sálvese quien pueda, fuga de capitales, fuga de personas, fuga de intelectos y ya. No, me parece que la postura, digamos, es una tensión entre ambas posiciones. Es decir, tenemos que reconocer que el país está en crisis, que el país, la situación está difícil y que la solución pasa por un esfuerzo de las clases medias. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y eso, digamos, que con eso me gustaría, si puedo, esa es la idea que me gustaría dejarles. En primer lugar, tenemos que recuperar los espacios públicos. Obviamente no ahorita, ¿no? No tenemos no podemos salir, pero tenemos que regresar al vecindario, tenemos que regresar a lo local, tenemos que empezar a vincular a la gente que está cerca de nosotros. ¿Cómo? No sé, hagamos una comida para politizar un poco a los vecinos, hagamos una reunión dentro de la colonia para empezar a ver cómo nos podemos organizar. Hay que organizarse. De nuevo, el gran proyecto Andrés Manuel se llama 2021. El gran peligro que tenemos hoy en día es que no existe la oposición. Entonces, lo que me parece que tendríamos que empezar a hacer hoy en día es, uno, eliminar el miedo, ¿no? O sea, dejar esta idea de el país ya se fue por la coladera, no hay nada que hacer, ¿no? Eso me parece que es el primer caso que me parece que Agamben lo dice con toda claridad. En segundo lugar, hay que vertebrar la sociedad. ¿Cómo? Desde las universidades, parroquias, desde las empresas, desde los sitios de trabajo, hay que politizarnos. Y eso pasa también por ciertos sacrificios. Y eso también me parece que es importante. Es decir, esto no puede funcionar si todo el mundo sigue viviendo igual. Si mi tiempo no es tan preciado, ¿no?, que yo no tengo ya, ya no me da la vida para hacer vida cívica, ¿no? Ya no puedo participar. Bueno, a final de cuentas eso es lo que nos tiene donde estamos. Me parece que todo esto lo que tendríamos que lograr, y eso, digamos, si yo pudiera imaginar un escenario ideal para Puebla, es nos tenemos que organizar ya y empezar a plantear, empezar a definir liderazgos, empezar a decir, a ver, vamos a empujar a estas y estas y estas personas, las vamos a arropar de esta manera, vamos a empezar a hacer este tipo de campañas. Y no solamente un tema, digamos, de necesitamos escaños. Necesitamos empezar a vertebrar. Eso, digamos, ¿cómo se hace? Se hace, digamos, también ayudando. Es decir, uno de los grandes logros de Andrés Manuel fue precisamente darle visibilidad a una realidad social que existe, que se llama abandono de los pobres. Entonces, también pasa por empezar a ayudar a la gente que está pobre. La gente pobre tiene razón en decir, yo necesito salir a trabajar. Entonces, busquemos maneras, ¿no? Todo el mundo estamos con cortos de dinero, ¿no? Hay que empezar a buscar formas de recuperar y ayudarnos mutuamente. No sé, digamos, si el otro tiene un negocio y yo le puedo ayudar, digamos, no me hace falta, ¿no? Ahorita tiene un restaurante, bueno, pues pido algo de comida, lo que sea. Si veo que la familia de la persona que me ayuda en mi casa está pasando por problemas, pues le ayudo con una lana. Eso me parece, no es solamente un tema de dinero, insisto, es un tema de recuperar la confianza en la sociedad. El gran problema de hoy se llama encono social. Es el antagonismo promovido por el presidente lo que nos tiene destruidos. Entonces, yo lo que diría, y espero ser medianamente, pues, sin optimista, al menos decir, no está perdida la cosa. Me parece que los escenarios políticos son negativos por donde se le vea. No es fácil ver otra cosa. Y lo que tendríamos que estar viendo es opciones, ¿no? ¿Pasas? Que no veo. Gracias. Entonces, bueno, yo dejaría, digamos, esos escenarios. Si quieren, ahorita me hicieron algunas preguntas. Déjenme nada más ver. Las universidades deben responder a las necesidades del mercado, si no salen alumnos imposibles de trabajo. Sí, Juan, sin duda, estoy de acuerdo. Pero la universidad no se fundó para eso. La universidad no se hace para eso. La universidad se hace para educar a la gente a pensar. Y el gran problema de nuestro mundo es que los chavos están saliendo sin la capacidad de pensar. Y en una de esas pueden hacer un trabajo bien hecho, pero en la realidad lo que tendríamos que estarles enseñando es ser buenos seres humanos.
¿no? Hoy en día el problema del mundo no se llama técnico, no es técnico. Hoy en día sabemos cómo alimentar a todo el mundo. No tenemos problema con eso. El problema se llama humano. Es la humanidad la que estamos perdiendo, me parece. Y eso es una opinión personal. Estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que educar a un nivel de sofisticación técnica del más alto nivel. En eso estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que recuperar las humanidades, porque las humanidades son las que ayudan a pensar a la persona. Gracias a las humanidades puedes ponerte en los zapatos del otro y entender, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que tenemos que hacer. Son las dos cosas. La universidad no está para resolver al mercado, eso sí me queda claro. La universidad tiene que, digamos, dar y también educar al mercado de la misma manera, ¿no? O sea, tenemos que recibir la retroalimentación de las universidades, pero al mismo tiempo tenemos que educar al mercado. Me parece que si nos concentramos solamente en lo económico, esto no sale. Y esto lo digo a título personal. Participación ciudadana, no politización y polarización son cosas muy distintas, sin duda, sí. Pero digamos, yo diría, a ver, uno de las grandes, digamos, estrategias, de los grandes logros de Andrés Manuel ha sido la confrontación social, ¿no? Esta lógica de chairos y fifís, que desafortunadamente mucha gente ha comprado, ¿no? Lo que hace es ellos contra nosotros, ¿no? Y ya no hay un punto, digamos, de reconciliación. En realidad la política no es eso. En realidad la política es un grupo, es una serie de grupos, ¿no? Que lo que hacen es, obviamente están promoviendo sus propias agendas, ¿no? Entonces tenemos a la agenda, por ejemplo, de género y a los empresarios, y a ciertos empresarios, y a los sindicatos, y a las iglesias, y a las universidades. Y cada uno de estos grupos lo que hace es entrar a una discusión. Entonces, en ese sentido me parece, sí, evidentemente participación ciudadana no es, no implica polarización, sin duda. De hecho, la participación ciudadana, el llamado es precisamente a que elimine, desde mi perspectiva, la polarización. Es decir, en el momento en el que yo entro y me doy cuenta que con el que estoy discutiendo no es tan tonto, o no, o lo que dice no hace un poco de sentido, o no. El problema es que hoy en día, y digo, los invito a ver una sesión del Congreso, nadie está poniendo atención porque a nadie le interesa lo que dice el otro. Lejos de tener un debate inteligente, lo que tenemos es, digamos, decisiones que se toman desde arriba y un show abajo, ¿no? Entonces, no, evidentemente, ¿no? La politización puede ser buena o mala, depende cómo se la entienda, ¿no? Yo lo que diría, digamos, es hay que politizar al estudiantado, sin duda. Hay que politizar al empresariado, sin duda. Nada más que hay una politización, digamos, buena y hay una politización ideológica. Yo no hablo de politización ideológica, hablo de una politización capaz de que la gente salga de su individualismo, ¿no? Y se convierta en ciudadano y tome su papel de ciudadano, es decir, entro a asociaciones, empiezo a participar, empiezo a colaborar, me movilizo, tomo, digamos, las riendas en un debate, digamos, que se está viviendo en lo local, en mi ciudad, en mi estado, como sea, ¿no? A eso me refiero con politización. Desafortunadamente, hoy en día el término política tiene esta connotación muy negativa. Yo no la veo negativa. La política en realidad no es algo malo. La política es el arte de administrar. Es tan simple como eso, ¿no? Que lo hemos vuelto una cosa asquerosa y enlodada, pues sí, pero de que necesitamos gobierno, necesitamos gobierno, ¿no? Eso queda evidente, ¿no? Y simplemente pondría, por ejemplo, el ejemplo, la crisis financiera del 7-8 es consecuencia de que el gobierno de Estados Unidos no quiso regular adecuadamente a los mercados financieros. Eso está más que demostrado, ¿no? Entonces, la economía sin política también se vuelve profundamente destructiva. Lo que tiene que haber es una combinación, una armonía entre las cosas. Lo que nos hemos acostumbrado, y eso me parece que está mal, es al radicalismo. El radicalismo que vivimos hoy en día es, no, uno dice, no, es que el gobierno es una porquería, hay que destruirlo. No, en realidad no. Y hay otros que dicen, los empresarios son una porquería y no, la economía no sirve para nada. Tampoco. No, lo que hay que ver es que son poderes que tienen intereses y que tienen que jugar en democracia y que se les tiene que dar el espacio que tienen que tener. Me parece que lo que no estamos logrando es encontrar esa virtud democrática de la moderación. Lo que no tenemos hoy en día, me parece, es moderación. Entonces, yo lo que diría es, y coincido contigo, no a la polarización social, ¿no? Sí a la politización entendida, digamos, como volver a traer al centro a la sociedad y a la sociedad civil y a la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué pasaría si López Obrador se enferma y muere? Bueno, pues si se muere ahorita, tendríamos que organizar otra vez elecciones.
¿no? Ahora, digamos, políticamente, me parece que la retórica de Andrés Manuel sí le daría para convertirlo en un héroe, ¿no? Eso me parece peligrosísimo. Andrés Manuel ha estado jugando, digamos, con esta retórica, ¿no? De ser el que funda, ¿no? Eh, la nueva era en el país. Entonces, me parece que eso puede ser peligroso. Lo que tendría que suceder en ese nuevo periodo electoral, me parece, es precisamente eso que estamos hablando, ¿no? Tendríamos que reactivar a la sociedad para tratar por todos los medios de que, aun cuando llegue alguien, por ejemplo, de Morena, pues, no sé, evitar a los Batres, evitar a los radicalizados, ¿no? A los Noroñas, y buscar quizá a alguien moderado, ¿no? No sé, un Ebrard, una cosa así, ¿no? A eso me parece. Las iglesias, me parece, y eso lo digo de hecho como un creyente, a mí me desilusiona tremendamente la labor que ha hecho la iglesia. Me parece que la iglesia en México no ha tomado su labor, no ha reaccionado en contra de una cantidad brutal, incluso de burlas. El detente fue una burla al cristianismo, una burla brutal, y no hubo una voz en la iglesia que se levantara. Me parece que la iglesia tiene que tomar su voz y no podemos, como siempre, los que somos católicos, me parece que ya termina por ser casi, bueno, es un problema que el único que lee bien los tiempos es el Papa, ¿no? Me parece que el Papa Francisco, particularmente en la bendición Urbi et Orbi que dio, el mensaje es extraordinario. Me parece que ahí lo que vimos fue a Francisco en su mejor rol, ¿no? Como un lector de tiempos, como alguien con una sensibilidad brutal, ¿no? No es un teólogo, no es un tipo genial, no es un tipo brillante como Benedicto XVI, pero lee los tiempos de una manera extraordinaria, ¿no? ¿Hacia dónde orientar las investigaciones científicas en ciencias sociales? No sé si debe de desaparecer CONACYT. Al menos lo que tendríamos que hacer es refundarlo, porque hoy en día el Sistema Nacional de Investigadores no sirve para nada. No muestra calidad, no muestra nada. Esa es la verdad. ¿Hacia dónde tendríamos que investigar en ciencias sociales? Me parece que tendremos que hacer, bueno, científicas. No sé, perdón, sí, ciencias sociales. Yo diría, hay que estudiar más de la democracia, hay que estudiar cultura cívica dentro de la sociedad para saber qué hacer. En la UPAEP, por ejemplo, en el Instituto para el Bien Común, Instituto Promotor para el Bien Común, estamos, por ejemplo, estudiando el bien común como dinámicas sociales. Entonces, la estamos estudiando en municipios, tratando de ver cómo se comporta la gente, cuáles son las ideas, digamos, en el municipio, para de ahí, digamos, dar recomendaciones de política pública. Esas son algunas de las cosas que nosotros hacemos. Los sindicatos me parecen fundamentales. Me parece que hay que desaparecer los que no sirven para nada, que son muchos, pero la figura del sindicato me parece que es bien importante. El sindicalismo mexicano tiene una historia medio negra, pero también ha tenido sus grandes logros. Los sindicatos han logrado muchas conquistas importantes. En ese sentido, me parece que lo que tendremos que hacer es quitarnos el estigma del mal sindicato y promover sindicatos honestos, sindicatos que protejan a los trabajadores, porque es cierto que en algunas empresas, especialmente transnacionales, a mi perspectiva, los trabajadores no son tratados con la dignidad y con los derechos humanos que tienen, ¿no? Sí, Ana, por supuesto. Ana, estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que y eso, el tema de que se ha perdido la cultura humanista, yo coincido. Eso es una de mis grandes preocupaciones. Yo lo que diría, y digamos, Martha Nussbaum, que es una gran filósofa, que estuvo en la UPAEP hace unos años, publicó un libro que se llama Not for Profit, lo publicó en 2010, y lo que dice precisamente es: las universidades no se hicieron para hacer dinero, ni para crear profesionistas. Las universidades educan seres humanos. Y de nuevo, mi punto de vista es la gran crisis que tenemos hoy en día se llama humanista. Lo que hemos perdido es la capacidad de ver a la otra persona y de encontrar en la otra persona a alguien que tiene una dignidad igual que la mía. Somos un país brutalmente racista, brutalmente clasista, brutalmente machista, y digamos, no ver en la crisis de la educación parte del problema, me parece que es peligroso. Me parece que las universidades, y ahí coincido contigo, tendríamos que estar viendo esto. Que la crisis de la democracia y la religión son manifestaciones de un mismo fenómeno, sí, podría ser.
Me parece que sí. Pero a ver, en realidad, yo diría, la democracia moderna surge una vez, digamos que lo que Max Weber llama el desencantamiento del mundo. Es decir, la democracia moderna es ya desencantada. Ya partimos de un mundo en el cual retiramos a Dios de la esfera pública y, digamos, nos autoorganizamos. Yo diría, la gran crisis actual, de nuevo, es una crisis humana. Y en ese sentido estaría de acuerdo contigo, Jesús. Me parece que la gran crisis es una crisis de sentido, y en ese sentido creo que estoy de acuerdo contigo. Y me refiero, digamos, a la capacidad que tenemos de explicarnos para qué sirve la vida, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar en Canadá 5 años, y una de las cosas que me sorprendía era el nivel de suicidios que hay. La cantidad de chavos que no encuentran valor a su vida es brutal. Y eso lo encontramos en muchos países. De hecho, en México estamos empezando a ver eso, ¿no? Estoy de acuerdo, creo que me parece que habría que estudiar, me parece que pueden ser crisis diferentes. La crisis de la iglesia, al menos de la iglesia católica, pasa por el encubrimiento bestial de la pederastia, que hay que hacernos cargo de eso. Me parece que no hemos podido levantarnos de ese golpe y seguimos luchando contra ese tema, porque más siguen saliendo los temas. Y digamos, también es cierto, Charles Taylor publica un libro, A Secular Age. Charles Taylor es un católico liberal, y lo que dice es, lo que se ha modificado, o sea, la falta de asistencia a la iglesia, no es tanto una falta de creencia en Dios, sino una transformación de la forma de creer. Hemos pasado, digamos, de formas de creer yo voy a la iglesia y yo participo como comunidad, y en ese sentido creo que sí puede ser similar con la democracia, a formas, digamos, de yo platico con Dios, este es mi Dios y yo me llevo con él, ¿no? Los obispos cardenales son príncipes, no pastores. Me parece que son pastores, en realidad. Históricamente, los obispos y cardenales son, antes que otra cosa, son pastores, bíblicamente. Yo ahí perdón, de hecho, es irónico, claro. Los obispos son príncipes, no pastores. Sí, coincido. Creo que tenemos que regresar a la visión pastoral, Juan. Perdón, no te había entendido, pero sí tienes razón. Me parece que la jerarquía tiene que reconocer que la jerarquía es una jerarquía de servicio, no una jerarquía, ¿no? Y me parece que es una de las grandes cosas que yo admiro de Francisco. Francisco trae un gran programa pastoral que me parece que tenemos que obligar y exigir en México, ¿no? La afectación financiera, la afectación económica va a ser mayor que en 2008-2009. Yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando de una afectación incluso peor que la del crash económico. No lo sé, no soy economista. Yo eso lo digo total y absolutamente, Alejandro, desde mi propia ignorancia, ¿no? Sí, yo creo que Juan Carlos, Andrés Manuel tiene sus chivos expiatorios. Creo que el punto es que hoy en día trae una crisis terrible. Creo que tiene miedo. Y creo que lo que tenemos que aprender es, el presidente ahora sí le llegó el miedo. Hay quien dice es imparable, va a ganar y todo. Yo digo que no, yo digo que lo podemos tronar, la verdad. Y eso lo digo, digamos, con eso soy absolutamente parcial, ¿no? Mi parcialidad política la tengo que demostrar, ¿no? Yo creo que el presidente es nocivo para el país, creo que está haciendo daño. Me disculpo para quien pueda creer lo contrario. Me parece que toda la evidencia está ahí, y no creo que hoy en día sea demasiado tarde para empezar a organizarnos realmente, pero eso implica organizarnos. Y de nuevo, eso implica decir, vamos a hacer A, B y C y vamos a nombrar estos y estos candidatos al Congreso. Y, no sé, por ejemplo, nosotros con los chamacos de la marcha, lo que les ofrecimos fue, ya no lo pudimos alcanzar a hacer por todo este tema de la pandemia, pero les ofrecimos clases, ¿no? Cursos de política pública, manejo de medios, sistema político mexicano, para, digamos, darles ideas de cómo podemos transformar esto en acción político, ¿no? El mal manejo refleja falta de liderazgo, sin duda. No hay liderazgos. Yo creo que, Rosalia, estoy totalmente de acuerdo. ¿Va a favorecer a los tecnócratas? No, desafortunadamente creo que vamos a seguir con populistas. Creo que el mundo se desencantó de la tecnocracia, ¿no? De los 80s, 90s, y lo que viene es el populismo. El gran problema, desde mi perspectiva, es
me parece que es la ignorancia en la gente. Y de nuevo, aquí vuelvo con el tema de las universidades. En las universidades tenemos que regresar a educar y a educar a la gente y enseñarlos a dos cosas. Yo eso es un poco lo que les dije cuando entré a lo les dije, hay que enseñarlos dos cosas, a leer y escribir. Un poco se rieron de mí, pero en realidad nuestros alumnos no saben ni una ni la otra, ¿no? Entonces creo que deberíamos de hacer eso, ¿no? Sí, el libro que menciono es The Reckless Mind, de Mark Lilla, es correcto. El subtítulo es Intellectuals in Politics. José Antonio, después de esa crisis habrá el resurgimiento de patriotismos en las naciones. Yo creo que ese es uno de los grandes peligros, ¿no? De nuevo, y es el miedo del que habla Agamben. Uno de los grandes peligros que estamos enfrentando es precisamente que estamos en un mundo en el cual la histeria colectiva pesa demasiado, ¿no? Entonces creo que sí podríamos ver desafortunadamente más problemas en las fronteras, militarización. Digamos, no creo que vayamos, terminemos con esto, pero creo que sí podemos ver ese tipo de temas. ¿Qué está haciendo mal el gobierno frente a la crisis sanitaria? Simplemente me parece que el gobierno ignoró la crisis sanitaria durante días. En lugar de hacer las cosas como tenía que hacer, como se los pidió la Organización Mundial de Salud, no lo hizo. En segundo lugar, perdón, lo que el gobierno ha estado haciendo es una serie de buenos deseos, ¿no? Diciendo, salgan si tienen que salir y no hay problema. No se lo ha tomado en serio, ha sido cínico, ha sido burlón respecto de la pandemia. Es cosa de revisar los videos de Noroña, por favor, en serio, échenle un ojo a eso. Entonces, ¿qué ha hecho mal el gobierno frente a la crisis? Yo diría todo. No le ha dado la importancia, no ha actuado a tiempo, no ha invertido lo suficiente. De hecho, este gobierno bajó el presupuesto de desastres de esta naturaleza, entonces estamos profundamente en problemas, ¿no? ¿Qué impacto tiene que López Obrador no esté dando la cara? Me parece que eso es la estrategia, ¿no? López Obrador es la cara de las buenas noticias del avión presidencial, ¿no? De los besos y abrazos, pero creo que lo que ya está siendo imposible de eliminar es la realidad de que su confianza está bajando, ¿no? Evidentemente. El libro de Agamben, de hecho, lo que cité fue unas lecturas que de hecho se las mandé a la gente del IESE, me parece que se las hicieron llegar. Si no, por favor, pídanselo a ellos. Hay unos, yo lo que hice fue tomarlo de fuentes de internet. Si no, con todo gusto que les den mis correos y yo con gusto se los puedo mandar sin ningún problema. Muchas gracias, Luis. Me da gusto. Me te ha gustado. Carla, el panorama para la construcción, la verdad es que no tengo idea. Me dedico a filosofía política, no sé cómo está el panorama para la construcción. Pues quiero pensar que en general la economía está bastante mal, ¿no? Pero la verdad es que no me atrevería a decir, digo, cómo está, ya temas como tan claras, ¿no? El fin de la globalización, creo que no hay forma de eliminar la globalización. La globalización es algo que ya llegó, no lo vamos a eliminar. Y lo que estamos viendo es simplemente qué tipo de globalización vamos a vivir, ¿no? O sea, pero no vamos a dejar de viajar, no vamos a dejar de tener interconectividad, Internet llegó para quedarse, etcétera, etcétera. La actitud del gobernador de Puebla, la verdad es que preferiría, me parece nefasta, me parece el peor gobernador, quizás solamente comparable con Cuauhtémoc Blanco. Me parece que el gobernador no está haciendo su trabajo, me parece que está siendo cínico, me parece que está mandando mensajes peligrosos, que están poniendo en peligro la vida. Entonces, no sé, la verdad es que mi comparación es, hay gobernadores que están haciendo el trabajo mucho mejor que él. Creo que tenemos uno de los peores gobiernos hoy en día. Déjenme seguirle porque hay como varias preguntas. ¿Van a proliferar los partidos de ultraderecha? Yo creo que sí, yo creo que ese es uno de los problemas. Los nacionalismos, las xenofobias, vamos a ver, y creo que el mundo hoy en día es un caldo de cultivo perfecto para la ultraderecha. Alt-right, la gente, digamos, en Estados Unidos, Richard Spencer, Steve Bannon, toda esa gente creo que vamos a verla cada vez más, precisamente por este miedo al otro. Y si seguimos con esta lógica del miedo al otro, y si seguimos con esta confrontación en México de ustedes Chairo, yo soy Fifi, etcétera, me parece que no vamos a estar muy lejos de empezar con nacionalismos que ya, de hecho, López Obrador trae algo así, ¿no?
Gracias, Alfredo, que sí se enviaron las lecturas por correo, entonces las tienen. De todas maneras, con todo gusto pueden tener mi correo, que de hecho seguramente debe estar en la página de Lupaep si lo necesitan, y con todo gusto les doy toda la bibliografía que utilicé para esta plática, ¿no? Querido Paco, muchas gracias. Gustavo de Hoyos, de hecho, muchos lo vemos. No sé si tenga que ser o si pueda ser presidente, pero creo que Gustavo es el momento en el cual, digamos, deje simplemente la crítica y se meta a organizar realmente y que nos llame, digamos, yo con gusto, digamos, y creo que muchos podríamos sumar, digamos, un proyecto no necesariamente empresarial, creo que tiene que ser un proyecto de las clases medias, organizándonos y tratando, digamos, de realmente cambiar el destino de este país. De nuevo, yo no sé qué tan posible es lo que podemos hacer. Lo que sí sé es que si no nos movemos hoy, vamos a estar mucho peor de lo que estamos hoy en día y nuestros hijos van a sufrir mucho más de lo que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? En ese sentido, yo diría, Gustavo de Hoyos es una de las figuras que creo que tiene que empezar a tomar ya mucho más protagonismo, ¿no? Un nuevo partido, no lo sé. Yo, de hecho, lo que vería, más que un nuevo partido, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años es más, mi escenario, digamos, es una fragmentación de partidos. Es decir, vamos a tener al PAN, al PRD, el partido de Calderón. Quizá van a empezar a salir más, y me parece que sería bueno que surgieran liderazgos estatales. Igual y que no compitan nacionalmente, pero, por ejemplo, un partido para poblanos, ¿no? Para ganar la presidencia municipal de Puebla próximamente y después, digamos, para arrebatarle a Morena la gubernatura. Entonces, no sé, podrían ser muchos más partidos. Yo creo que mi apuesta sería de nuevo lo local. Creo que lo que tenemos que hacer es lo local. Ese es el gran objetivo. Las soberanías nacionalistas estorban al nuevo orden global. La presente crisis creada aprovechada de una intervención. La pregunta es: ¿se avecina un nuevo orden global? ¿Qué papel juegan Merkel, Trudeau? Yo no sé, no creo que venga un nuevo orden global. Coincido contigo en el problema de los nacionalismos. Creo que hoy en día los nacionalismos son nocivos, profundamente nocivos. Yo lo que pensaría, desafortunadamente, Merkel ya anunció que ya se va a bajar tanto de ser la líder del partido como primer ministro, como del gobierno alemán. Entonces, Trudeau, el gran problema de Trudeau es que de repente tiene momentos magníficos y de repente tiene unos momentos terribles, ¿no? Como lo de blackface y todo esto. Creo que es un político muy poco experimentado, creo que tiene varios problemas. Creo que el gran punto que tocas es derechos humanos. Los derechos humanos es lo que tendríamos que estar rescatando. ¿Cómo se rescatan? Yo insisto, es un tema local. Yo insisto, en nuestra investigación sobre el bien común en Lupaep, lo que estamos tratando de hacer es precisamente eso. ¿Cómo se aterriza un bien común? Tú puedes decir que la gente tiene derecho a la educación, pero en realidad en México muchísima gente no tiene ese derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos derechos que están en lo abstracto, ¿no? En las constituciones y las cartas magnas, y suena magnífico, ¿cómo lo bajamos? Y esto es un trabajo que tenemos que hacer, y es un poco un trabajo hormiga, con los presidentes municipales y poquito a poquito, ¿no? Entonces, mi apuesta es ir de lo local hacia arriba, ¿no? Y creo que los derechos humanos es un poco lo que dices un poco, si entiendo bien, ese tema de lo jurídico. Para mí los derechos humanos es más una idea, una serie de prácticas que aceptamos, ¿no? Y eso lo vemos en algunos países, ¿no? ¿Por qué la gente, y eso es como el ejemplo de siempre, ¿no? ¿Por qué en Canadá, en Estados Unidos, la gente obedece más la ley? Porque hay una cultura, porque hay una serie de prácticas. No es solamente que se les castigue, en realidad no es solamente un tema de chicotazos, es un tema de cultura política, es un tema que la gente está acostumbrada a hacer eso, ¿no? Hay videos, ¿no? de los japoneses que llegan a un estadio y después limpian, ¿no? Nadie los va a castigar, pero tienen una cultura detrás. Entonces yo lo que creo es, tenemos que empezar a formar ese tipo de cosas poco a poco. Y de nuevo, me parece que las universidades pueden hacer esto, ¿no? ¿Qué gobernador está tomando más en serio el tema? ¿Qué acciones están haciendo a nivel mundial? Por ejemplo, a nivel mundial, Canadá está suspendiendo pagos, ¿no?
les está dando un seguro, digamos, a cada canadiense está recibiendo cada mes, me parece que son $2,000 al mes. En Canadá se impuso, digamos, se impulsaron varias reformas para conceder moratorias de pagos, incentivos al desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? En El Salvador se hicieron medidas similares, incluso Estados Unidos con Trump lanzó un paquete de $1 trillón de dólares para reactivar la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en México no podría decir quién es el que más en serio se lo está tomando, pero me parece que hay medidas, ¿no? En general creo que el país que más rezagado va a eso, digamos, de los grandes, porque México es uno de los grandes, ¿no? Se sienta en la mesa con los grandes, somos nosotros, ¿no? Me queda un minutito, perdón, pero de hecho viene otra clase. ¿Qué acciones podemos realizar para evitar una crisis mayor? Yo creo, en primer lugar, digamos, el tema, digamos, de la pandemia es hay que cuidarse, ¿no? Hay que tener responsabilidad simplemente, ¿no? Y me parece, digamos, ya viendo más a futuro, yo lo que diría es, tenemos que recuperar los espacios públicos. De nuevo, no tenemos espacios públicos, la gente le vale la política. No es solamente criticar, es unirse a organizaciones, no sé, unirse a un grupo, si le interesa a uno los derechos humanos, bueno, pues hay que unirse, no solamente soltar dinero, hay que unirse, hay que ver cómo uno puede colaborar, darle al menos 1 hora al mes, no sé, lo que uno pueda. Todos trabajamos, todos tenemos que sacar la chuleta, pero si empezamos a reactivar asociaciones de vecinos, ¿no? La mayoría no conocemos a nuestros vecinos, bueno, pues hagamos una comida y empezamos a hablar con ellos, para que el día de la elección, digamos, meses antes empezamos a poder hacer eso, ¿no? Y finalmente, ¿se impondrá la razón a la necedad? La verdad es que no lo sé y sinceramente y trágicamente no lo creo. En realidad, me parece que si algo enseña la historia es que la necedad tiende a ganar sobre la razón y lo único que podemos hacer es, digamos, pues, digamos, hacer lo que nos toca, ¿no? En ese sentido, digamos, sí, digamos que retomo una postura que siempre me ha gustado del cristianismo. El cristianismo lo que dice es, no vas a cambiar el mundo, pero haz lo que te toca, ¿no? Ya lo que pase, digamos, no te toca completamente, ¿no? Pero hay que esforzarnos. Perdón, me pidieron que terminara, ¿sigo? Perdón. Que Canadá de efectivo los ciudadanos no es populismo. No me parece. El populismo en realidad no es dar dinero, no necesariamente. Me parece que lo que está tratando de hacer Canadá es mantener a sus ciudadanos a flote, ¿no? Si te quedas sin trabajo y te dan un poco de dinero, pues con eso más o menos sobrevives. Y digamos, particularmente Canadá es un lugar bien interesante porque es caro vivir en Canadá. Si alguien no vive en Canadá sabe que es bien caro vivir en Canadá. Es difícil, ¿no? Porque es un tema de ropa, es un tema de pagar, uno tiene que estar pagando la calefacción, es caro. Y me parece, y de hecho si uno no tiene calefacción en el invierno, pues uno simplemente se muere, ¿no? Yo creo que no es populismo. Creo que el populismo es convertir a una facción de la sociedad en el pueblo y darle, digamos, el estatus de pueblo. Eso me parece que es populismo. Dar dinero, digamos, dar dinero así como tal, regalarlo, me parece que puede ser una política clientelar. Me parece que no ese es en el caso de Canadá. Lo que están tratando de hacer es rescatar a su gente precisamente para que sobreviva esta crisis. Lo que hace Andrés Manuel, por ejemplo, me parece que es un populismo en el sentido de que no es repartir, digamos, dinero para todos. Las empresas, a los empresarios les digo simplemente rásquense como puedan. Lo que está haciendo es decirle a mi gente, a mi base electoral le voy a dar dinero. Eso me parece que sí es populismo, ¿no? En ese sentido. El Salvador, de nuevo, tampoco. Yo tiendo a compartir las políticas de algunos países que lo que están diciendo es todo mundo tiene que poner de su parte y me parece que también, a ver, los empresarios están sufriendo, eso me queda claro. Pero si no ayudamos todos, trabajadores, empresarios, todos, me parece que esto no va a funcionar. Entonces, en ese sentido, yo no consideraría que es populismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso... No, perdón, ya con eso termino. No, lo que hace López Obrador es selectivo. De hecho, una cosa es enfrentar una pandemia, digamos, de manera, en una situación de emergencia,
pero Andrés Manuel no empezó a soltar dinero hace dos semanas. Andrés Manuel sistemáticamente lo que hizo fue desmantelar el sistema de seguridad social que ya más o menos estaba funcionando en México de manera deficiente, pero funcionaba, y lo que está haciendo es repartir dinero tal cual. Y repartiendo dinero a determinados grupos con actividades clientelares. De nuevo, la diferencia para mí es que el populismo y el clientelismo sí van pegados. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Canadá es simplemente un gobierno respondiendo a una emergencia. Si eso lo hiciera sistemáticamente y digamos selectivamente y con la intención de ganar una elección, estaría de acuerdo contigo en que tendríamos un populismo, pero me parece que es, en el caso, digamos, de enfrentar una emergencia, lo único que estás diciendo es, te estoy dando dinero para que salgas del problema. Después de eso es tu problema, ¿no? Seguimos siendo una economía de mercado y todo el mundo competimos, pero de mientras, ¿no? Creo que lo que tendríamos que hacer es ver, digamos, hay gobiernos populistas y el populismo surge, de nuevo, de la transformación de una facción en el pueblo, ¿no? Eso es lo que yo diría. ¿Cómo abro mi micrófono? ¿Está abierto? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, simplemente algo que me comentaba Alfredo. Yo les agradecería muchísimo que hayan estado aquí. Espero que haya sido interesante, que se hayan podido llevar algunas ideas. Y de nuevo, bueno, estoy a la orden ahí en Lupaep y les deseo muy buena tarde. Muchas gracias. Yo también desde aquí te agradezco, Juan Pablo, y agradezco a toda la audiencia que confió en el YESDE para esta conferencia. Muy buenas tardes.